Yo, por ejemplo, le puedo violentar sistemáticamente, no sé, a mi vecina Sí. y le Y mato en uno de esos, si de vos, por esos ejemplo, le sitios. podés violentar a tu vecina, mil cosas, le podés ponerle cualquier forma de violencia y se va la persona y, no sé, ponerle que se suicida la mujer. Vos ya le dijiste tantas veces, ¿sabes qué? Le violentás, mira, fulana tal, si vos no accedes a Esa es esto, una violencia psicológica. sí, por violencia psicológica, ella se va y comete algún hecho, por ejemplo, se suicidó, ¿se entiende? Ahí va, porque, ¿cuál fue el motivo para el suicidio de esa mujer? Fue la violencia que vos cometías contra ella, esa violencia psicológica, ese ciclo de violencia. Eso también es considerado feminicidio, entonces. Eso también es considerado feminicidio, sí. Ciclo de Gracias. violencia, Super, sí. me aclaraste, gracias. Sí, sí. Tienen que saber también que ahora hay una nueva ley que es contra todo, ahí se me fue el nombre, eh, contra todo tipo de violencia hacia la mujer. Creo que es la ley 5777/16, si mal no recuerdo. Busquen también eso y si les sale esta unidad, entonces ustedes le relacionan también con esa ley. Ley 5777/16 contra todo tipo de violencia hacia la mujer. Hoy en día se protege que no se le violenta a la mujer psicológicamente, físicamente, en el trabajo, en el parto, en la parte educativa, en instituciones educativas, todo se protege todo lo que es relacionado a la mujer. ¿Se entiende? ¿Podés repetir la ley otra vez, por favor? Creo que es la ley 5777/16. Creo que si no me equivoco. Esa es la ley contra todo tipo de violencia hacia la mujer. Bueno, luego tenemos la G que dice homicidio con reproche reducido. Ahora volvemos otra vez hacia acá, hacia arriba, era en el artículo 105. Vamos al inciso tercero. Nosotros ya desarrollamos el inciso primero y el inciso segundo y ahora vamos a desarrollar el inciso tercero. El primero es simple, el segundo es agravante y ahora vamos a hacer el atenuante. El atenuante es cuando reduce la pena, ¿se entiende? Y dice acá, el inciso tercero, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará también la tentativa. ¿Cuándo se va a aplicar una pena de hasta 5 años? Porque nosotros decimos desde un comienzo que es de 5 a 20 años. Decimos eso, ¿verdad? En la parte del homicidio simple. Pero acá la ley hace otra vez una excepción y ese es el atenuante. Dice acá que reduce la pena cuando el numeral 1, el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes. ¿A qué se refiere esto? Cuando el que comete el hecho, yo estaba muy enojada con Palmira, estaba enojadísima con ella, estábamos ahí discutiendo, estábamos peleando, ella también conmigo, me dijo palabrota, estábamos ahí, y yo, no sé, saqué un arma, saqué algo, o agarré, le apreté el cuello, le ahorqué, lo que sea. Cometí el hecho, pero fue por una excitación emotiva, porque ella en ese momento me estábamos discutiendo acaloradamente, ¿se entiende? A eso se refiere excitación emotiva. Yo no tenía en mis planes cometer un hecho punible contra Palmira, pero la situación en ese momento empezamos a discutir, ¿se entiende? Y se fue de las manos. Y entonces ahí yo cometí un hecho y ahí puede ser atenuante la pena. Yo no tenía en ningún momento planificado luego, yo en ningún momento dije, le voy a matar a Palmira, voy a hacer esto, voy a aquello, en ningún momento, sino que fue por la discusión que tuvimos en el momento, ahí se entiende. Entonces, esa es excitación emotiva. O por compasión también dice. Por compasión, por ejemplo, puede ser yo le veo ya sufriendo muchísimo a una persona, póngale a un anciano, por ejemplo, y le veo sufriendo ahí, y demasiado compasión le tengo y agarro, no sé, le saco la vida, pues tanta compasión porque demasiado ya está sufriendo esa persona, ¿se entiende? Ahí también el marco penal puede ser también atenuante, ¿se entiende? De que se va a castigar la conducta, se va a castigar, pero va a ser menos. Y después dice el numeral 2, una mujer matara a su hijo durante o inmediatamente después del parto.
tiene que ser durante el parto o inmediatamente después del parto. No se va a considerar atenuante si es que la mujer después de 24 horas al día siguiente o después de 48 horas le mata a su bebé, ¿se entiende? Ahí no se va a considerar atenuante, ahí se va a considerar un homicidio agravado, ¿se entiende por qué? Le está matando el que matara a su padre, madre o a su hijo, dice ahí, ¿se entiende? Para que pueda ser atenuante, tiene que ser durante o inmediatamente después del parto. A eso, ahí entonces la conducta va a ser atenuante. Después, bueno, ahí terminamos lo que es la parte de atenuantes. Después dice, la G dice presupuesto para la aplicación del inciso 4. Acá la H dice presupuesto para la aplicación del inciso 4 del artículo 105. Este es, acá el numeral 4 dice, cuando concurran los presupuestos del inciso 2, atiendan que bien esto, cuando ocurran los presupuestos del inciso 2, ¿y qué nos dice el inciso 2? La pena podrá ser aumentada hasta 30 años cuando el que matara del inciso 2 y del numeral 1. Ahí especifica luego que es solamente el numeral 1 del inciso segundo y del inciso tercero también, solamente cuando concurran los presupuestos del inciso 2 y del numeral 1 del inciso tercero, aplicará una pena privativa de libertad de hasta 10 años. El numeral 1 del inciso segundo dice, esperen que un ratito, la pena podrá ser aumentada hasta 30 años cuando el autor, ¿verdad? Y dice acá el inciso tercero, numeral 1, el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes. Por ejemplo, yo tuve una discusión, así como le dije hace rato con mi hermano, tuvimos una discusión acalorada ahí por el tema de la herencia y yo le mato a mi hermano, porque acá dice la pena podrá ser aumentada hasta 30 años cuando el que comete el hecho, por ejemplo, lo realiza contra su padre o contra su madre, contra su hijo o contra su hermano también. Yo le mato a mi hermano, pero fue, vayan un poco al inciso 3, donde dice el numeral 1, el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva. Yo ahí discutí con mi hermano, discutimos y terminamos en ese hecho, ¿verdad? En esa tragedia, vamos a decir. Entonces ahí dice que la conducta va a tener un marco penal de 10 años cuando concurre el inciso segundo con el inciso tercero, numeral 1, dice, ¿se entiende? Porque nosotros decimos que si el que le mata a su padre, a su madre, a su hijo, todo es 30 años el marco penal. Pero ¿qué pasa? Yo cometí ese hecho punible fue por excitación emotiva o porque yo le veo ya luego a mi papá sufriendo muchísimo, tiene una enfermedad, está postrado en cama, sufre mucho y yo por compasión le mato también a mi papá, ¿se entiende? Entonces voy a tener una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Eso es lo que dice acá el inciso 4. Douglas, levantaste la mano. ¿Quieres decir algo, Douglas? Bueno, quedó claro lo que es esto, ¿Qué el tal, Ana? artículo, el Disculpame. inciso 4. ¿Cómo? ¿Qué tal, Ana? Hola, Eh, Douglas, ¿cómo estás? bien. ¿No puede aclararme esa parte del parto, Del la parto. citación emotiva? Sí, dice acá, inciso 3, ¿verdad? El inciso 3, pongan luego ahí al lado atenuante, pongan. En el inciso 2, pongan al lado, pongan agravante. Y en el inciso primero, pongan simple. Escriban ahí al lado de su código, entonces ustedes van a poder manejar mejor cuando es simple, cuando es agravante y cuando es atenuante. Dice que, ¿verdad? Cuando es atenuante significa que reduce las penas y que puede ser hasta 5 años la pena. Cuando yo cometo el hecho punible, o sea, una persona comete el hecho punible por excitación emotiva, así puede ser una discusión por algo y acarrea esa situación, o sea, la finalidad es la muerte de alguien, pero fue por una excitación emotiva o puede ser por compasión también. Yo veo que la persona demasiado ya está sufriendo y acabo con su vida para que deje de sufrir. Y el segundo dice, ¿verdad?
una mujer matara a su hijo durante el parto, por ejemplo, puede ser, no sé, están haciendo ahí, puede ser normal, por ejemplo, y están haciendo ahí el bebé y cuando están haciendo, no sé, ella algo realiza ahí para poder acabar con la vida de su hijo, ¿se entiende? O inmediatamente después del parto, dice, o inmediatamente le traen a su bebé, le ponen en su brazo y ella agarra y no sé, le echa al piso con, no sé, algo así, una forma, ¿verdad?, de matarle a su hijo. Pues tiene que ser durante o inmediatamente después del parto. No, no va a ser considerado atenuante, así como les dije, que agarre la madre y le mate a su hijo 24, 48 horas o una semana después a su hijo, ¿se entiende? A eso se refiere. Sí, después, Ana, ¿quién? ¿Cómo? Ana, yo entiendo como atenuante que es una acción que reduce la pena. Reduce la pena, sí, sí. Claro, pero en este caso que vos decís del parto, ella, yo le veo ahí con dolo. Eh, Permitime, en ese punto me Hola, gustaría opinar porque hace esa observación, porque las mujeres cuando están en ese estado se vuelven mucho más sensibles, el sí, famoso, el posparto que le el dicen. posparto, sí. Entonces ahí concurre mucho la parte emotiva de la persona. Sí, sí. Entonces por eso se cree que la mujer está en un momento muy sensible que puede cometer un acto que pueda atentar contra su vida o la vida de su hijo. La vida de su hijo, sí. Por eso es Porque que se crea que se crea sí, esa situación de la atenuación. sí, sí. Así como estabas diciendo, la mujer, no creo, ¿verdad? Que antes eso tenga tipo la premeditación, que está luego premeditando ya, aunque pueden ocurrir casos y casos, ¿verdad? De poder, de quererlo atentar contra la vida de su hijo. Pero durante el parto, es así como dice el compañero, hay excepciones, ¿verdad? Yo suelo escuchar eso, que el postparto, que la mujer tipo le agarra, no sé bien, ¿verdad? Cuál es la situación, pero algo ahí sucede que le puede agarrar eso, se entiende, el postparto puede atentar contra ella misma o atentar también contra la vida de su hijo, ¿se entiende? Pero ustedes no se tienen que complicar demasiado con esto, ustedes tienen que decirle nomás a la profesora si es que le sale que el homicidio simple dice esto, que el homicidio agravado dice esto, y el atenuante que reduce la pena son consideradas estas acciones, la que es por excitación emotiva, por compasión, o cuando una mujer durante o inmediatamente después del parto atenta contra la vida de su hijo. Así nomás ustedes le tienen que decir, ¿entienden? Karen, vos también estuviste levantando la mano. sí, Ana, ¿qué tal? No, y Bien, justamente lo que dijo el compañero sobre el estrés por parto no me iba a mencionar. sí, sí, gracias, Karen. Bueno, luego tenemos la I, ya dice homicidio motivado por súplica de la víctima. Habla también acá, pide también la eutanasia, debate a nivel mundial para su despenalización. El homicidio motivado por la súplica está en el artículo 106 y ahí es que nosotros podemos entrar a hablar del homicidio por compasión. Y dice acá el artículo 106, ¿verdad? El que matara a otro que se hallase gravemente enfermo o herido obedeciendo a súplicas serias, reiteradas e insistentes de la víctima. Eso es el homicidio motivado por súplica de la víctima. Cuando la víctima me dice, mátame, por favor, yo ya no quiero más sufrir, o no sé, yo ya no quiero más estar en esta situación, ¿se entiende? Pero la persona dice, tiene que estar gravemente enfermo o herido. No es que yo me voy a una persona que goza de una buena salud y me voy y le digo, esa persona me dice, había sido esa persona, se quiere luego suicidar y me dice, ay, Ana, disparame, yo ya no quiero más sufrir, Ana, no sé, ayúdame en esto, Ana, esto, se entiende, no se va a considerar homicidio motivado por súplica de la víctima. La víctima tiene que estar acá, así como dice acá, gravemente enfermo o herido, ¿se entiende? Para que se pueda considerar. Y dice que es hasta 3 años, es la pena, o sea, el marco penal. Pero nosotros dijimos desde un comienzo que el marco penal no es relevante esta vez para los profesores. Después también pide el homicidio culposo. El homicidio, así como yo les dije hace rato, cuando es culposo y cuando es doloso, culposo es cuando la ley se refiere a ella, a la norma, ¿verdad? A la ley, y doloso es cuando no se refiere, cuando no dice que es cuando no dice que es culposo, automáticamente esa conducta ya es dolosa. Bueno, y acá dice homicidio culposo.
El que por acción culposa matara, causara la muerte de otro. ¿Cuál es la acción culposa? La acción culposa es la violación del deber de cuidado. O sea, yo tengo que tener cuidado yo salgo acá a la calle, yo tengo que tener cuidado al manejar, yo tengo que tener cuidado en no pasar, por ejemplo, el semáforo en rojo. Si yo soy médica y estoy en una cirugía, yo tengo que atender, yo tengo que ver qué tipo de materiales estoy utilizando. Si yo soy anestesióloga, tengo que ver la cantidad de medicamento que le tengo que poner a la persona. Tengo que tener debidas precauciones, ¿se entiende? ¿Y qué pasa cuando yo no tengo esas debidas precauciones? Ahí yo estoy violando el deber de cuidado. Y dice acá, el que por acción culposa no tuve las debidas precauciones. Mi intención nunca es matarle a una persona, ¿se entiende? Pero no tuve las debidas precauciones y ahí, por esa precaución que no tuve en cuenta, sucede ese hecho que es la muerte de una persona. ¿Y cuáles son la violación de los deberes del cuidado? Es la negligencia, es la impericia y es la imprudencia. Esos tres son deberes del cuidado que yo tengo que tener en cuenta siempre. Así como les dije, yo voy acá, salgo, manejo mi auto y paso el semáforo en rojo y ocasiono un accidente, le mato a alguien. Ahí no tuve la debida precaución, pero mi intención nunca es matarle a alguien. Cuando yo tengo intención luego de matarle a alguien y yo quiero cometer luego y me veo en esa finalidad, ya es dolosa, ¿se entiende? Culposa es cuando no tuviste las debidas precauciones, a eso se refiere. Y dice acá que la pena privativa de libertad será de hasta 5 años o con multa también. Y generalmente también ese tema las personas que conducen estando borrachos siempre entra en la parte culposa. Yo siempre pongo como ejemplo de ese señor que venía de Samber, Sanabria Bierzi, seguramente conocen el caso. Él venía borracho manejando y sucedió un accidente en la cual murieron creo que 5 personas, 5 personas aproximadamente. Es muchísimo eso, ¿se entiende? Y lastimosamente a este señor se le va a condenar como homicidio culposo su acción. ¿Por qué? Porque él venía, o sea, él estaba borracho. Para mí siempre el que comete una acción estando en ese estado, para mí particularmente tiene que ser doloso, porque el que maneja estando borracho, yo sé que si yo estoy borracha y agarro, me subo en mi auto, yo puedo cometer un accidente, ¿se entiende? Tenemos que ser responsables con las acciones que hacemos. Tenemos que tratar siempre de cuidarle a la otra persona. Mi derecho termina donde comienza el del otro, dice siempre. Y eso tenemos que tener siempre en cuenta. Lastimosamente, este caso de este señor, que es muy conocido, se le va a condenar con esto. Máximo 5 años va a ser su condena, ¿se entiende? Bueno, entonces esa es el homicidio culposo, que cuando vos violas el deber del cuidado, que es la negligencia, la impericia o la imprudencia, y a través de esa violación vos cometés un hecho que en este caso es la muerte de una persona, porque estamos hablando de homicidio culposo, ¿se entiende? Pues el homicidio es cuando hay muerte, ¿se entiende? Ese es el homicidio culposo. Después habla, diferencia con el homicidio doloso, también pide penalidad, pero penalidad, así como les dije, ni hace falta que ustedes manejen. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que uno se comete con dolo, con intención. Yo planifico luego cometer ese hecho punible. Acá Antonella escribió algo, pero yo tengo teléfono nuevo y no le manejo tanto todavía a mi teléfono. Me pierdo toda vez acá con mi teléfono. Espérenme que... ay. Bueno, así como le dije, el homicidio doloso es cuando yo cometo ese hecho con intención, con premeditación, yo tengo las ganas de cometer ese hecho punible. Y culposo es por la violación del deber de cuidado. Yo fui negligente, no agarré, pasé el semáforo en rojo, o soy médica y agarré ahí a mi paciente no sé, de realizar tenía que esta cirugía, yo agarré, le hice esto, no tuve en cuenta las condiciones necesarias, las debidas precauciones y tengo la finalidad que es la muerte de una persona. ¿Se entiende? No hay intención en el homicidio culposo. Sin
Sin embargo, en el otro sí hay intención. Otra cosa que me olvidé de mencionarle hace rato en el tipo subjetivo es que si nosotros tenemos dolo, ahí vamos a tener dos elementos cuando hay dolo. Elemento cognitivo, cognoscitivo, ay, a veces no me sale la palabra, y el elemento volitivo. El elemento cognitivo es conocer. Yo conozco que lo que yo quiero hacer está mal, está tipificada, es una conducta que si yo realizo, esta es una pena privativa de libertad que puedo tener y cosas así. Y el elemento volitivo es la voluntad que yo tengo. Yo sé todito, yo sé que me puedo ir hasta 20 años de cárcel o hasta 30 años también si yo cometo este hecho punible y yo igual quiero realizar, yo igual me veo reflejada. Entonces, esas dos son características del dolo, el elemento cognitivo y el elemento volitivo, ¿se entiende? Conocer y tener la voluntad de realizar ese hecho. Después tenemos intervención en el suicidio. La intervención en el suicidio, dice el artículo 108, el que incitare a otro a cometer un suicidio o lo ayudare. Acá tenemos dos verbos rector. Tenemos el que incita. Yo le digo luego a Douglas, dale, sí que Douglas, suicidate, más épico ya tanto tu vida, ya tal cosa y tal cosa. Así, yo le incito a él para que él haga ese suicidio, para que él cometa. Yo le veo lo muy depresivo a Douglas y yo más otra le insisto, sí, Douglas, sí que sí, está bien, metele. Entonces, estoy cometiendo un hecho punible, ¿se entiende? Porque le estoy incitando a que él realice. O yo le ayudo luego a Douglas, me voy, yo luego le traigo la piola, o él se quiere disparar y yo luego le consigo una pistola y cosas así. Yo le estoy ayudando. Intervención, pues dice acá nuestro hecho punible. Intervención significa que alguien le está ayudando, o que alguien que innecesariamente está ayudándole a esa persona a cometer ese hecho. No es hecho punible el suicidio, no es un hecho punible, pero cuando, ¿cómo me van a condenar si yo por ejemplo agarro y me suicido? Ya estoy más allá, ¿verdad? ¿Cómo mi conducta va a ser punible, se entiende? Pero si es que alguien me ayudó a que yo pueda a cometer ese suicidio, me trajo la piola, me dio una pistola o me incitó, me dijo, sí, Ana, tírate si quieres de tu balcón, ya, ¿qué es lo que tanto? En algún momento, no sé, tal cosa, por ejemplo. Entonces, esa conducta sí es punible y dice que puede ser de 3 a 10 años de pena privativa de libertad. ¿Se entiende? Es un caso grave, ¿se entiende? El incitarle o ayudarle a una persona a que termine con su vida, ¿se entiende? Después tenemos, dice, el requisito para la configuración del tipo penal, eso ya no, ese ya habla acá otra vez de la intervención en el suicidio. Y dice, después tenemos aborto. El artículo 109. El que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. El que mata a un feto, dice a un bebé, ya sabemos lo que es feto, ¿verdad? El bebé que está en el vientre. Y dice que el que le mata a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Eso es el aborto. Acabar con la vida del feto. Ese es el aborto, ¿se entiende? Bueno, y con eso terminamos lo que es la unidad 2. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta con esto, algo que no les haya quedado claro. Bueno, ya está bien. Profe, ¿qué tal? Sí, hola Tania, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Disculpa la Súper. molestia. Consulta, ¿será que la clase no va a ser grabada, verdad? Porque la primera parte lo que yo no ingresé. No, yo generalmente no suelo un poco grabar la clase porque, viste que yo no tampoco, ay, que yo no soy tan experta con estas cosas todavía. Gana, Brena, Entonces, muestra así tipo aparte, medio me da reemplazo. vergüenza. Yo con ustedes no tengo vergüenza así de acá de enseñarles. Yo me puedo equivocar y todo acá con ustedes, entre todos podemos ayudarnos acá. Pero que imagínate que mi video por ahí esté circulando, que no, yo me voy a sentir muy Y mal van a decir así. la mejor, profe, van a decir. No, más adelante sí ya me voy a animar a que se grabe. Dale, Bueno, chance. quedó claro entonces esta primera parte. Esto ustedes manejan bien acá el bien jurídico, relacionan con el artículo 4 de la Constitución Nacional. A ver acá. Y se puede calificarse como dolo eventual cuando se suman circunstancias agravantes. Creo que eso había dicho en clase. Sí.
habían 3 tipos de dolo, pero eso no creo que les pregunte la profesora o el profesor. Estaba el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual, ¿se entiende? Pero no, así como les digo, no creo que le pregunte eso. Bueno, y así como les dije, el bien jurídico, manejen con el artículo 4. Si ustedes manejan bien lo que es homicidio doloso, ya le van a poder desarrollar el agravante, el atenuante, qué es el homicidio simple, qué es el sicariato, todo eso después ya. Otra cosa que tienen que manejar es que el nombre de cada artículo, por ejemplo, si me dice a mí intervención en el suicidio, yo no me voy a ir a decirle el que matare a un feto o el que matara a otro será castigado, cosas así, ¿verdad? Tipo hablarle estupideces. No, el nombre ya me dice a mí en qué consiste cada conducta. Si yo manejo bien, por ejemplo, intervención en el suicidio, ¿qué significa intervención en el suicidio? Intervenir en la decisión de una persona, que una persona tiene la decisión de quitarse su vida y yo luego le digo, sí, sácate la vida, yo le ayudo, yo le apoyo, ¿se entiende? Esa es la intervención. Entonces, así como les digo, el nombre de cada artículo ya les dice a ustedes de qué trata. ¿Se entiende? No, no salgan y le digan, intervención en el suicidio significa la declaración falsa, que cosas así, ¿se entiende? Yo sé que ustedes no van a hacer, que ustedes son todos muy inteligentes, muy capos. Bueno, con eso terminamos lo que es la unidad 2. Ahora vamos a desarrollar la unidad 3. Este no tengo absolutamente nada de esto, pero a ver, ¿cuál es otro que yo tengo todo así, todo bien escrito? Vamos a, vamos a la unidad 4, ¿sí? Y yo voy a buscar mi resumen, y si es que yo no encuentro mi resumen, voy a tratar de hacer nomás otra vez un resumen nuevo de la unidad 3. Este sí no llegué a escribir acá nada luego por mi programa. No sé, ahora, pero así como les digo, mañana vamos a desarrollar la unidad 3. Ahora vamos a desarrollar la unidad 4 y si tenemos tiempo vamos a desarrollar la unidad 5. Mañana podemos desarrollar un poquito más también. Bueno, anoten que la unidad 3 va a quedar pendiente. Ahora vamos a ver la unidad 4. Dice exposición de determinada persona a peligro de vida e integridad física. Vamos al 119 ya, sí. Aunque podemos sí que ya desarrollar ya nomás también esta unidad 3 porque es fácil. Vamos sí que vamos a desarrollar la unidad 3. Cualquier parte ahí vamos a ayudarnos entre todos a desarrollar un ratito. Vamos a desarrollar la unidad 3, sí. Hechos punibles contra la integridad física. ¿Qué significa integridad física? ¿Qué es el bien jurídico protegido acá? La A dice bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que se protege acá? Se protege la integridad de la persona. La integridad puede ser corporal, física, ¿verdad? O la psíquica también. No puede venir una persona a decirme, a dañarme psicológicamente. Ana, ¿sabe que yo voy a hacer esto? Ana, yo voy a cometer esto. Todo eso me está dañando psicológicamente. Entonces está cometiendo un hecho punible, está violando el bien jurídico de integridad física, ¿se entiende? Entonces, la integridad física es la parte corporal de la persona, o sea, su cuerpo, su físico, y también la parte psíquica. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 4 y sí, acá en el artículo 4 de la Constitución Nacional dice, nosotros el otro día estuvimos leyendo la primera parte, el primer párrafo, ahora dice acá, queda abolida la pena de muerte, y después dice, toda persona, vean que por favor, toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica. El Estado, o sea, la ley, la Constitución Nacional, la Carta Magna, protege también le protege también a la persona en su integridad física, en su integridad psicológica también, ¿se entiende? Es un derecho protegido por la Constitución Nacional y dice acá, así como en su honor y en su reputación. Todo esto se dan cuenta que la Constitución Nacional protege esto. Entonces, ustedes, este bien jurídico le van a relacionar también con el artículo 4, con el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dice que es un derecho que establece que las personas sean protegidas en su integridad física y en su integridad psíquica.
así como en su honor y en su reputación también. Si le sale esto, entonces ustedes así, de esa forma, le van a decir a la profesora. Después ya tenemos el primer hecho punible contra la integridad física, que es el maltrato, el artículo 111. ¿Y qué dice el 111? Maltrato físico. El que maltratara físicamente a otro. Este es el maltrato físico, ¿se entiende? No es todavía, después vamos a ver cuándo es lesión, por ejemplo. Maltrato físico es, por ejemplo, yo agarro y le empujo a Tania. Le empujo a Tania a salir de acá o le tiré del pelo y cosas así. Lo que estoy cometiendo es un maltrato físico. Físico es corporal ese maltrato, ¿se entiende? Es un maltrato físico. Cuando vos en pocas palabras, verás la redundancia, maltratarle físicamente a una persona. Puede ser un estirón de pelo, puede ser un empujón, por ejemplo, es considerado hecho punible. Y dice que será castigado con una pena privativa, o sea, con días de multa va a ser castigado esto. Dice 180 días multa, ¿se entiende? Después también la segunda parte del inciso segunda dice, cuando la víctima sea un niño, la pena privativa, ahí sí ya hay pena privativa de libertad, porque no puedo yo ir a agarrar a una persona mucho menor que yo, agarrar a un niño de 3 años, por ejemplo, agarrar y empujarle o estirarle del pelo o dañarle, ¿se entiende? O maltratarle físicamente. Ahí sí, ya cuando se trata de personas vulnerables o sujeto determinado se llama en penal, cuando te especifica luego para quién va. Y este segundo inciso, por ejemplo, va para los menores. Acá dice cuando la víctima sea un niño. ¿Se entiende? Acá el sujeto determinado va a ser el niño. Si yo cometo este maltrato físico, le maltrato físicamente a un niño, ahí sí ya hay pena privativa de libertad. Si yo agarro y le maltrato a Tania, por ejemplo, que ya es mayor de edad, que es más o menos así, tiene más o menos mi misma contextura, no importa la contextura, ¿verdad? Pero que ya es mayor de edad, mi multa, mi pena va a ser días multa, ¿se entiende? Esa va a ser la pena que yo voy a tener. Pero si yo le maltrato físicamente a un niñito, a un menor de edad, ahí sí ahí sí puede haber pena privativa de libertad o también puede haber multas, dependiendo del caso. Después también, ya les leo el inciso 3 también. Esta parte sí es interesante manejar, ¿verdad? Los incisos, porque después vamos a encontrar también que habla más también, el inciso 3 también en esta unidad. Porque, así como yo le dije, no hace falta manejar todo como dice el inciso 1, 2, 3, 4, eso de cada artículo. Ahí dice que nunca vamos a saber todo porque es larguísimo. Dice acá, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que la protección de esta o de terceros requiera una persecución de oficio. Dice que, ¿qué es lo que nos quiere decir? Para que yo tengo que ir a reclamar, yo tengo que ir ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, me tengo que ir a la comisaría a decir primeramente, Tania me empujó, o Tania me estiró del pelo, Tania me maltrató físicamente delante de mis compañeros son testigos, ¿se entiende? Es a instancia de la víctima. La víctima tiene que ir, la víctima se tiene que acercar, la víctima tiene que llevar las pruebas, todo es a instancia de la víctima. ¿Cuándo? Pero acá hay otra vez una excepción. ¿Cuándo corresponde hacer por oficio? Por oficio puede hacer la fiscalía, el Ministerio Público, por oficio puede hacer el juez también, ¿se entiende? ¿Cuándo? Cuando esa víctima cuando, por ejemplo, la víctima es un niño y yo soy su vecina y yo sé que la mamá le está maltratando físicamente a ese niño, yo puedo pedirle al juez que venga y que el juez pueda constatar ese hecho. Entonces ahí, por oficio, el juez tiene que realizar esa persecución, ¿se entiende? O, por ejemplo, yo sé que una hija le está maltratando a su mamá o a su papá, que ya son muy viejos, están postrados en cama, y que les maltrata físicamente, ¿se entiende? Entonces yo puedo solicitar también eso en el Ministerio Público, puedo ya decir,
yo sé que ahí fulano de tal le están maltratando físicamente a sus padres, por ejemplo, y ellos por oficio tienen que investigar, ¿se entiende? Ellos tienen que venir a investigar, ellos tienen que recabar todas las informaciones cuando son, así como les digo, cuando son personas vulnerables, cuando son personas que no pueden hacer esa persecución que nosotros decimos a instancia de la víctima que yo voy y yo llevo todas las pruebas, yo llevo las pruebas de que Tania me maltrató físicamente, yo presento todas las pruebas, ¿se entiende? Ahí a instancia de la víctima. Pero cuando la víctima no puede, cuando es un niño, cuando es una persona que está postrada en cama, entonces ahí, o una persona muy anciana, entonces ahí por oficio tiene que investigar el juez o el Ministerio Público. A eso se refiere este tercer inciso. Bueno, vamos ahora a lo que es, pide también acá tipo objetivo, tipo subjetivo. Acá nosotros decimos, siempre decimos que el tipo objetivo es lo que la norma dice, y la norma dice maltratar físicamente. Ese maltrato físico, así como les dije, puede ser un estirón de cabello, puede ser un empujón, puede ser todo eso y cualquier otro tipo más, pero que tiene que ser físico, ese maltrato. Ahí tenemos que ver... ese ya ustedes si quieren saber, ustedes pueden ahí sacar los elementos especificadores del injusto. Ustedes pueden decir ahí quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, la conducta siempre es maltratar físicamente. Todo eso, pero si ustedes quieren, no hace falta que se compliquen con esto. Acá lo importante es saber en qué consiste el maltrato físico, qué es, ¿se entiende? Después el tipo subjetivo, que va a ser el tipo subjetivo acá, si va a ser dolo o culpa, por supuesto que va a ser dolo, porque la norma nos dice acá el que maltratara culposamente, que maltratara culposamente a otro. ¿Se entiende? Cuando dice la palabra culposamente, ahí automáticamente esa conducta, ese elemento el tipo subjetivo, ahí ya va a ser culpa, no va a ser dolo. En este caso va a ser dolo porque, así como les dije, no se refiere, no dice culposamente. Tiene la intención luego de maltratar físicamente. Después dice composición, el artículo 115. Dice en los casos señalados en los artículos 110, 111, inciso primero, ni hace falta, no hace falta que, ay, wow, que tienen que saber todo, ¿se entiende? Después dice reproche reducido también, pide también acá el 116, ese es cuando se reduce acá dice cuando el 116, cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva. Yo cometí ese hecho, por ejemplo, por una excitación emotiva, me puse demasiado nerviosa, demasiado esto, ahí se reduce la pena. O se puede prescindir también de la condena una pena, dice, a la composición o a ambos, dice. Composición, bueno, ya que estamos, entonces les voy a decir, ya no me atrás porque hablo otra vez ahí. La composición es, si ustedes se van al artículo 57, creo que es, perdón, artículo 59. 59, pero antes vayan al artículo 37. Vayan al artículo 37. Ahí tenemos clases de pena. Y ahí tenemos tres tipos de clases de pena. Tenemos las penas principales, tenemos las penas complementarias y tenemos las penas adicionales. Las penas principales siempre son la pena privativa de libertad y la pena de multa. Nosotros en casi todos los casos, en casi todas las conductas, vamos a ver que el marco penal es la pena privativa de libertad o la multa, ¿se entiende? Después dice las penas complementarias, son la pena patrimonial o la prohibición, la prohibición de conducir también. Y las penas adicionales son la composición y la publicación de sentencia. Entonces, acá dice también que en la composición, si ustedes se van otra vez al artículo 111, siempre cuando dice que el hecho es a instancia de la víctima, siempre cuando dice a instancia de la víctima, casi siempre la pena es la composición también. ¿Y qué es o sea, puede tener también una pena privativa de libertad, pero también tiene también la composición también como una pena. ¿Y qué es la composición? La composición es ese resarcimiento a la víctima. Puede ser monetariamente, puede ser con cualquier otra forma también que se le pueda resarcir
ese daño que se le hizo a la persona, ¿se entiende? Esa es la composición. Dice acá en el artículo 59, composición, en la calidad de composición y en los casos especialmente previstos por la ley, se adjudicará a la víctima siempre, el pago de una determinada suma de dinero por parte del autor. El autor le tiene que pagar una determinada suma de dinero a la persona, a la víctima, pero no porque le paga esa suma determinada significa que el autor va a prescindir de la condena, ¿se entiende? No, igual se le va a condenar, también puede ser pena de multa. La pena de multa es la pena que ese pago que se hace se va al Estado, ¿se entiende? En la pena de multa, pero en la composición el pago que hace el autor es para la víctima, ¿se entiende? Esa es la composición. Entonces, dice acá, ¿verdad? Acá donde en composición, reproche reducido, eso habla todo acá en la B, ¿verdad? En cuanto a maltrato físico. Yo puedo quedar con Tania, me dice Tania, bueno, Ana, Ana, te ofrezco 10 millones y vamos a terminar con este tema de esto que pasó, discúlpame, yo te voy a resarcir 10 millones te quiero dar. Entonces yo puedo aceptar eso. Entonces ahí estamos haciendo lo que es la composición, la pena de la composición, pero siempre todo establecido en la ley, ¿verdad? Después, por supuesto que ella no va a prescindir de una condena, no es que no se le va a condenar, el juez le puede condenar con una pena privativa de libertad, dependiendo mucho del caso, o también puede ser con penas de multa, ¿se entiende? Y así como le dije, la pena de multa, ese cobro que se hace es para el Estado. Bueno, con eso quedamos entonces ahí. Después tenemos la C, dice lesión, artículo 111. ¿Cuándo se considera lesión? Lesión es cuando ya hay un daño a la salud, ¿se entiende? Dice acá el inciso primero, el que dañara la salud de otro, dice, ¿verdad? El que dañara. ¿Cómo yo puedo dañar la salud de otro? Por ejemplo, yo voy a Karen, tenía un cuchillo, le corté a Karen, no sé, no estábamos peleando ahí, o le acuchillé a Karen, ¿se entiende? O me voy a Tania y le prendo uno por el ojo, le lastimé el ojo, le dejé así todo morado, todo eso. Eso es dañar, cuando vos ya le estás perjudicando en su salud a una persona. No es lo mismo que maltrato físico. Maltrato físico, así como les dije, puede ser un estirón de pelo, puede ser un empujón. Vos no le estás ahí dañando a la persona en su salud, pero cuando le estás dañando, así como con los ejemplos que le puse, que yo, Karen, no sé, yo tenía un cuchillo, me peleé con ella, agarré, le saqué, le corté, le acuchillé, lo que sea, o le doy uno por el ojo, o le quemo, ¿se entiende? Todo eso es lesión, cuando vos dañás la salud de una persona. Y dice acá, este sí ya tiene pena privativa de libertad de hasta 1 año o también con multa, dice. Y también dice acá, hay también agravantes. Cuando el autor utiliza, por ejemplo, yo le quiero luego dañar a Douglas y en esa yo le agarro y le pongo un veneno, por ejemplo, en su comida, ¿se entiende? En el inciso 3 dice, cuando el autor utilizará veneno, arma blanca, por ejemplo, así como le dije, yo tenía un cuchillo, un arma blanca y yo agarro y le acuchillo a Karen o le corté a Karen el brazo, el rostro, lo que sea, porque, no sé, estábamos discutiendo ahí ya la lesión se va a considerar ya grave. Vamos a estudiarlo también después en el 112, también está la lesión grave. Pero la lesión simple, entonces quedamos que, ¿verdad? Para cerrar, que es el daño a la salud de una persona. Y ustedes le pueden citar ahí los ejemplos al profesor, ¿se entiende? Después dice consentimiento, también es importante también acá en la C, dice también consentimiento. Acá en instancia también siempre cuando les saca así, cuando el programa dice instancia, ustedes ya tienen que saber que cuando menciona la palabra instancia es automáticamente a instancia de la víctima. Todo es a instancia de la víctima. La víctima tiene que demostrar de que ocurrió ese hecho, tiene que presentar las pruebas. Este es un tipo así clave que ustedes tienen que manejar así. Si les sale, entonces ustedes le dicen ya a la profesora, y acá profesora es a instancia de la víctima tiene que solicitar. Les pone si ustedes le manejan a su programa, demasiado da gusto rendir así. Después dice
Consentimiento, acá no le hablo lo de penalidad porque la profesora no pide el marco penal ni el profesor. El profesor sí que ni ahí lo está, él te hace 2, 3 preguntas, o sea, 2, 3 ítems le desarrollas y él ya está contentísimo ahí. Después ya te hace luego parar y él empieza a hablar y así. Consentimiento, artículo 114. Ustedes tienen que saber que cuando hay consentimiento de la víctima, por ejemplo, a mí luego me gusta que me peguen, a mí luego me gusta que me corten, ¿se entiende? Me encanta luego que me corten, que me hagan algo, que me lastimen, todo eso, que me dañen. Ahí no hay hecho punible, ahí no se considera lesión, ¿se entiende? Cuando la persona consiente el hecho. Dice acá el artículo 114, si miran, dice, no habrá lesión en el sentido de los artículos 111 y 113 cuando la víctima haya consentido el hecho. O sea, la víctima consciente, así como les dije, a mí luego me gusta que me corten, yo luego, no sé, me encanta que me corten lo que sea y yo consiento el hecho. No va a ser considerado hecho punible, ¿se entiende? Porque yo doy mi consentimiento. Después tenemos, ay, perdón, no me agarró así mi nariz. Bueno, acá tenemos después la D, dice lesión grave, artículo 113, dice, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años, acá ya es mucho más grave, ¿verdad? Cuando yo pongo en peligro la vida de esa persona, o sea, en peligro de muerte. Yo le di a Douglas veneno, le puse en su comida, por ejemplo, en un jugo. Yo te llevo un jugo, le puse veneno, preparé y toma Douglas, toma este jugo. Y ese jugo que yo le di tenía veneno y con eso pongo en peligro la vida de Douglas, pongo en peligro de muerte. Ahí se va a considerar lesión grave, ¿se entiende? O también cuando le mutilara, y se verá cuando, o desfigurara por largo tiempo. Yo voy y le corto, por ejemplo, los dedos a alguien, le estoy dañando en su salud, pero a través de eso también, cuando es mucho más grave, cuando yo le corto los dedos, por ejemplo, le corto un dedo, no sé, para que nunca más me robes, por ejemplo, le digo, ¿se entiende? O le desfiguro, por ejemplo, me voy y le corto acá el rostro y le digo, no sé, le hago algo, ¿se entiende? Entonces ahí es considerado mucho más grave la lesión. Acá ya tenemos lo de la lesión en la primera parte, ¿verdad? Cuando le dañas la salud la salud de otra persona. Cuando es grave, en el inciso 3, cuando vos utilizas veneno, arma blanca, dice acá, o de fuego también, o contundentemente, o someter a la víctima a graves dolores físicos o psíquicos también. Bueno, hasta ahí es grave todo. O sea, pero cuando es, o sea, es agravante, cuando es mucho más grave, en el en el artículo 112 ya nos dice cuando a través de esa acción que vos estás cometiendo, vos le pones en peligro de muerte a la persona o a través de eso, por ejemplo, vos le mutilaras o le desfiguraras a la persona, ¿se entiende? Ahí es considerada lesión grave y puede ser el marco penal hasta 10 años puede ser. Después también sigue hablando así, pero así como les dije, esta primera parte nomás ustedes tienen que manejar bien en qué consiste. Si ustedes saben bien en qué consiste lesión, hacen la diferencia con maltrato físico, ese ya es demasiado importante. Y si ustedes al manejar lesión, ya van a saber cuándo es grave la lesión, ¿se entiende? Después dice, pide también acá la diferencia con la lesión. La lesión grave, ya hicimos la diferencia, que la lesión normal, vamos a decirle, el 111 es dañar la salud de una persona. Cuando es grave, cuando vos le pones ya en peligro de muerte a esa persona. Y sí, ya es grave. A través del hecho que yo estoy realizando, yo no sé, agarré, le corté a la persona, yo le quise cortar esta parte y agarré, le corté acá donde está la vena principal, por ejemplo, agarré, le corté acá, por ejemplo. Le estoy poniendo en grave peligro de muerte a esa persona, ¿se entiende? Esa es la diferencia que hay entre lesión grave y lesión simple, vamos a decirle. Después tenemos, pide otra vez instancia, siempre hay instancia de la víctima es la que tiene que presentar todo. Después tenemos la E, dice lesión culposa. Acá tenemos la segunda norma, la segunda ley que habla de, o sea, que tenemos
un tipo subjetivo culposo, vamos a decirle, porque máximo, así como le dije, hay 10, después toditas las conductas son dolosas acá. Dice acá lesión culposa, artículo 113. El que por acción culposa causara a otro un daño en su salud. Por ejemplo, yo paso el semáforo en rojo, el ejemplo que les puse hace rato, pero en el ejemplo que les puse hace rato, por ejemplo, que yo le maté a alguien al pasar en rojo, le choqué a un motoquero, por ejemplo, le pasé encima, le ocasioné la muerte, un ejemplo de homicidio culposo. Pero en este caso, yo paso el semáforo en rojo y le choqué y por mi culpa se cae al pavimento esa persona, se lastimó, todo se entiende. Esa es la lesión culposa, cuando no tuve las debidas precauciones en el deber del cuidado. Y ya les dije, es el deber de cuidado. Manejen esos tres que son la negligencia, la impericia o la imprudencia también. No sé si se acuerdan que acá en el hospital IPS le sometieron a cirugía a una persona y le amputaron una pierna equivocada, creo que tenía que ser la izquierda, le amputaron la pierna derecha y cosas así. Esa, por ejemplo, es una lesión culposa, ¿se entiende? No tuvieron las debidas precauciones, fueron negligentes, fueron al realizar, al realizar esa acción, ¿se entiende? Esa, por ejemplo, es una lesión culposa. Vos le estás dañando en su salud a una persona. En este caso, por ejemplo, le amputaron la pierna sana. Le tenían que amputar la pierna que era, en este caso, la pierna izquierda. Le amputaron la pierna sana y no la pierna que estaba dañada, vamos a decirle. ¿Se entiende? Esa es lesión culposa, cuando no tenés las debidas precauciones y le dañaste a una persona en su salud. En este caso, es importantísimo siempre cuidar todos esos puntos, cuidar la salud de otra persona. Después dice tipo objetivo, tipo subjetivo, eso ustedes ya saben. Instancia también, penalidad no pide luego. Y consentimiento ya estuvimos hablando, que es la F. Dice consentimiento, que cuando la víctima consiente el hecho, no será considerado hecho punible. Después, omisión de auxilio. Este es importantísimo. La omisión de auxilio es cuando vos tenés la ley, este es para todos, todos por igual en este artículo. Cuando yo veo una situación del riesgo que se está ocasionando para una persona, yo tengo que auxiliar, yo tengo que informar, yo tengo que comunicar por ejemplo, a una autoridad competente, puede ser la policía, o tengo que comunicarle tengo que llamar a un hospital, tengo que llamarle a una ambulancia, cosas así. Todos estamos obligados a realizar este auxilio, vamos a decirle, porque omisión ya es no realizar ese auxilio, ¿se entiende? ¿Y qué dice? El artículo 117, el que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable, pudiendo hacerlo siempre que vos no pongas en riesgo tu vida personal, ¿se entiende? Tu vida. Y dice acá, bueno, entonces consiste, por ejemplo, yo paso en un lugar y yo veo un accidente acá, cerquita, acá, prácticamente delante de mí. Yo tengo que frenar, quedarme y llamar y comunicar de ese accidente, ¿se entiende? La ley me obliga a que yo tenga que prestar ese auxilio a esa persona que está sufriendo, que puede ser que por mi omisión, si yo no ayudé, yo no comuniqué, esa persona muere, por ejemplo, ¿se entiende? O una persona que en cuanto acá dice, o una lesión considerable. Por ejemplo, yo sé de que acá mi vecino le maltrata a su hijo, por ejemplo, o a su esposa, por ejemplo, y le maltrata, le lesiona, le daña en su salud. Yo tengo que comunicar eso, yo tengo que avisar. Si yo no aviso, yo estoy cometiendo este hecho punible que es la omisión de auxilio, ¿se entiende? Y acá tenemos el inciso primero y el inciso, o sea, el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 117 dice cómo es que vos tenés que brindar esta ayuda o cuándo es que vos
estás cometiendo esta conducta, ¿se entiende? Cuando vos estás omitiendo esta ayuda. Y dice acá, el numeral 1, el omitente estuviera presente en el suceso. Si yo no se va a considerar omisión de auxilio si ocurre, por ejemplo, un accidente allá cerca de la facultad y yo estoy a 5 cuadras de la facultad y yo no veo desde acá lo que está pasando a 5 cuadras, ¿se entiende? Entonces ahí no se considera omisión de auxilio, tiene que ser presente. Douglas, Douglas, tu micrófono. Bueno, así como les dije, tiene que ser presente en el suceso, tiene que ser tipo, yo paso y yo veo ahí en ese momento, por ejemplo, ese accidente, yo tengo que comunicar. Así como le dije, no es lo mismo que yo esté acá sentada, acá nosotros estamos estudiando y ocurre un accidente a 5 cuadras, no es lo mismo. Yo no estoy cometiendo este hecho punible de omisión de auxilio. ¿Se entiende? Tiene que ser presente en el momento. Y dice acá en el numeral 2, cuando se le hubiera pedido su intervención en forma directa y personal. Por ejemplo, acá en el edificio, acá mi vecino, o sea, pasa algo acá, ocurre acá, mi vecino tuvo un problema de salud, lo que sea, viene, me pide auxilio a mí y yo sé que acá hay un médico acá en el edificio y yo le llamo, por ejemplo, a mi vecino y le digo, vení, por favor, vení, salvarle, vení, auxiliarle, vos sabés de primeros auxilios porque vos sos médico, ¿se entiende? Y si no viene ese médico, esa persona que pueda prestar su conocimiento, vamos a decirle, para poder salvarle a esa persona y no lo realiza, está cometiendo este hecho punible, ¿se entiende? Cuando dice acá, cuando se le hubiera pedido su intervención, yo le llamé al médico, yo sé que él es médico, vive acá, por ejemplo, Claudio se llama, hay un médico lo que vive acá en el edificio, por ejemplo, yo le llamo al doctor Claudio y le digo, doctor, vení, por favor, acá una persona se sintió mal, acá una persona está convulsionando, una persona esto, por ejemplo, y si él no viene a prestar su servicio, ¿verdad? O sea, su conocimiento, vamos a decirlo, no es servicio, ¿verdad? Su conocimiento, él está cometiendo este hecho punible. ¿Se entiende? En eso consiste este hecho punible. No darle auxilio a una persona, a la víctima, no ayudarle a la persona. En eso consiste. Después, la indemnización. La indemnización, el artículo 118 dice, el que con el fin de prestar el auxilio efectúe gastos o al prestarlo sufriera daños, dice. Por ejemplo, yo me quedé en un lugar estacionada y viene un vehículo y me choca, por ejemplo. Yo me quedé ahí, me bajé, yo le estaba ayudando ahí a la víctima de un accidente, por ejemplo, y viene alguien y daña, por ejemplo, mi vehículo o sucede algo ahí. Y dice acá, o efectúe gastos. Por ejemplo, yo le pago a alguien, le digo, Tomás, te cargo combustible, vamos a auxiliarle a esta persona, vamos a llevarle rápido al hospital, vamos a hacer esto, llegamos al hospital, yo compro los medicamentos para la persona accidentada, por ejemplo. A eso se el que con el fin de prestar el auxilio efectúe gastos o al prestarlo sufriera daño, será indemnizado por el Estado. El Estado te tiene que indemnizar, te tiene que pagar eso, ¿se entiende? Yo gasté, al quedarme y al auxiliarle a una persona, gasté 1 millón, por ejemplo. ¿Quién me devuelve ese 1 millón que yo gasté en ese momento? El Estado. El Estado me tiene que indemnizar. Y dice acá, cumplidas estas indemnizaciones, verán, la última parte ya, el Estado se subrogará en los derechos del auxiliante. O sea, el Estado me paga a mí, se subroga, ¿verdad? Se pone, o sea, me paga a mí y ahí el Estado ya se encarga de la víctima, ¿se entiende? Ahí ya pasa a pertenecerle, vamos a decirle, ya el Estado es ya que se encarga de la víctima. No es que yo porque le auxilié a esa persona, yo tenga que estar con él hasta que esa persona se recupere, ¿se entiende? No, hasta acá yo le cumplí, le traje al hospital o le ayudé ahí, lo que sea, y me ocasionó algún gasto de eso, el Estado me paga y desde ahí ya también el Estado ya se ocupa de esa persona, ¿se entiende? En eso consiste acá la indemnización. Bueno, con eso terminamos lo que es la unidad 3. No sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Vamos a tocar otra vez sin problema eso. No sé si está bien. Luego, este artículo 4, este es largo, pero es
es fácil. Vamos a que entonces, yo creo que vamos a hacer hasta la unidad 4 hoy. Mañana vamos a tratar de hacer más unidades, si les parece, ¿sí? Porque yo a las 6 por ahí tengo compromiso. Bueno, acá dice la unidad 4. Vayan que preguntándome, por favor, yo les pido cualquier duda que ustedes tengan, pregúntenme y escriban por su programa 2, 3 palabras ahí al lado o pongan ejemplos también, porque uno aprende muchísimo también con los ejemplos. No quiero que se queden con ninguna duda. Bueno, ahora tenemos la unidad 4. Dice acá exposición de determinada persona a peligro de vida e integridad física. ¿Qué es lo que se protege acá? ¿Cuál es el bien jurídico? ¿Qué significa exposición de determinada persona? Cuando dice determinada persona es que este hecho es solamente para esas personas, o sea, está bien determinada, bien específica. En este caso, por ejemplo, abandono, y tenemos que ver, acá, por ejemplo, pide el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido entonces va a ser la vida de esa persona determinada y su integridad física. La vida está en el artículo 4, la integridad física también en el artículo 4 de la Constitución Nacional, pero de personas determinadas, sujeto determinado. Y al leer acá el artículo, vamos a encontrar quiénes son las personas determinadas. Este abandono, este hecho punible de abandono, no es para todos, no es para mí, no pueden cometer conmigo, no pueden cometer con Tania, no pueden cometer con Miguel, ¿se entiende? Acá vamos a ver para quiénes es este hecho, contra quiénes se comete. Y dice acá el inciso primero, el qué. Numeral 1, expusiera a otro a una situación de desamparo. O sea, vos le expones a una situación de desamparo, por ejemplo, puede ser a un niño, puede ser una persona anciana, por ejemplo, mi mamá tiene 85 años, yo agarro y le dejo encerrada en la casa, yo le desamparo, me voy por ahí, farreo, me voy, después vuelvo después una semana, no le dejé alimentos y cosas así, o le dejo a mi hijo, salgo de farra, le dejo ahí, le llaveo, ocurre mucho este hecho, ¿se entiende? Yo agarro, le dejo por ahí desamparado, o me voy, le dejo, no sé, en la plaza, le dejé ahí para que esté, y yo me voy por ahí, ¿se entiende? Le estoy desamparando a una persona que necesita una protección especial, que por ese desamparo que yo estoy realizando en esa persona, estoy poniendo en peligro su vida y también su integridad física, ¿se entiende? Y dice acá el 2, se ausentara, dejando en situación de desamparo a quien esté bajo su guarda. Por ejemplo, bajo su guarda, bajo su protección. Yo tengo que protegerle a este niño que guarda, puede ser también, si se acuerdan de niñez, ¿verdad? Los niños que están bajo la protección de ciertas personas hasta que ese niño pueda encontrar un hogar, por ejemplo, ¿se entiende? O hasta que pueda ser dado en adopción, por ejemplo. Entonces yo agarro ese niño que está conmigo acá, no es mi hijo, nada, pero yo agarro, le desamparo, le dejo, así como le dije el ejemplo que le puse, yo le dejo acá, yo no le dejé alimentos, o me voy, le dejo por ahí, le abandono, todo eso estoy cometiendo este hecho punible, ¿se entiende? Después dice, eh, o a quien, o a quien, independientemente del deber establecido en el artículo 117, que es la omisión de auxilio, deba prestar amparo. Cuando también yo puedo cometer abandono. Por ejemplo, cuando yo huyo, yo vi ese accidente y yo luego cometí también el accidente y yo salgo corriendo de ahí, lo que sea, yo estoy cometiendo este hecho punible también de abandono. Le estoy abandonando ahí a la víctima, ¿se entiende? Yo debería de estar prestándole un amparo, ¿se entiende? En eso consiste este hecho. Y dice, con dicha conducta pusiera en peligro su vida o integridad física. Siempre el abandono, vos tenés que ponerle, cuando es grave, cuando vos le pones en peligro de muerte, pones en peligro su vida o su integridad física también. Ahí es grave, por eso es grave el abandono. Porque vos al abandonarle a una persona, a un niño, por ejemplo, el niño
puede cruzar. Yo me voy y le dejé al niño a quien yo le estoy cuidando o a mi hijo le dejé solo por la calle. El niño puede cruzar la calle sin tener las debidas precauciones. El niño puede subirse con una persona desconocida y que esa persona desconocida vaya, le lleve, le abuse de esa persona, por ejemplo. O que yo le deje a una persona anciana abandonada acá sin alimentos, eso puede ocasionarle la muerte a esa persona o puede dañarle gravemente también en su salud. ¿Se entiende? Lo que acarrea el abandono en personas determinadas. No es lo mismo que, así como les dije, si se trata de personas mayores, por ejemplo, mi pareja, mi cónyuge me abandona acá, yo me quedé acá, yo estoy súper bien, yo no tengo ningún impedimento, ¿se entiende? Entonces, no se considera un hecho punible. El abandono, cuando es punible, así como le dije, cuando se trata de determinadas personas, determinados sujetos, que pueden ser niños, hijos, pueden ser niños que estén bajo tu guarda, pueden ser cuando tenías que prestar un auxilio, no realizaste, o se trata así también de personas vulnerables, personas ancianas o personas discapacitadas también, ¿se entiende? Ahí el abandono es hecho punible, ahí es grave el abandono. Bueno, en eso consiste lo que es abandono. Después tenemos la segunda parte, el capítulo 4 ya tenemos acá. Hechos punibles contra la libertad, dice acá, ¿verdad? Y la A dice bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Siempre cuando le dice hecho punible contra tal cosa, es porque ese es el bien jurídico protegido. Entonces acá la libertad es el bien jurídico protegido. ¿Y qué es la libertad? ¿En qué consiste la libertad? ¿Qué es la libertad? No sé, que a mí me obligan a realizar algo. No, entonces yo ahí ya no estoy, ya no es libertad. Libertad es cuando uno actúa se decide, se mueve sin restricciones. ¿Se entiende? Actúa, así como les actúa, yo decido algo sin restricciones, yo me muevo, yo salgo, agarro mi vehículo, manejo, me voy por ahí, de paseo me voy a Samber, o me voy acá al centro, o me voy al paseo de la galería. ¿Se entiende? Esa es la libertad, la decisión, actuar y moverse libremente, sin restricciones. Entonces, ese es el bien jurídico, ese es el derecho que se protege y está en el artículo 9 de la Constitución Nacional, que dice el artículo 9 de la Constitución Nacional. Dice de la libertad y de la seguridad de las personas. Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad. La Constitución Nacional, la Carta Magna, garantiza ese derecho, ese bien jurídico, que es de ser protegida la libertad de la persona en todos sus aspectos, así como le dije, en el aspecto de decisiones, en el aspecto de moverse, porque ese que yo salga y me pasé en mi vehículo, yo me voy al paseo de la galería, yo estoy teniendo la libertad, la decisión de salir y de irme, yo no tengo restricciones, ¿se entiende? A eso se refiere. Después tenemos el primer hecho punible que se comete cuando actúan, cuando ya quieren violentar cuando violan ese bien jurídico, ¿se entiende? Tenemos la coacción, el artículo 120, y dice, el que mediante fuerza o amenaza, automáticamente, así luego como les dije, sí o sí siempre va a ser dolo, porque no dice acá el que mediante fuerza culposa o amenaza culposa, no, acá dice el que mediante fuerza o amenaza constriña gravemente. ¿Qué significa constriña? ¿Qué significa constreñir? Significa obligarle a alguien a hacer, a no hacer o a tolerar algo que la persona no quiera. Esa es la coacción. El que mediante fuerza o amenaza, yo le amenazo a Tania para que haga algo o para que no haga algo o para que tolere algo, ¿se entiende? Yo le estoy obligando a ella, le estoy constriñendo a que ella haga algo, no haga o para que tolere también algo que ella no quiere, fuera de su voluntad. ¿Se entiende? Por eso es un hecho punible contra la libertad, porque ella está actuando, está realizando esto fuera de su voluntad. Ella no quiere hacer lo que yo le estoy diciendo. Ella no quiere tolerar lo que yo le digo para que ella tolere, ¿verdad?
o no quiere no hacer, por ejemplo, ella quería hacer de esta forma y yo le digo, no vas a hacer esto, porque si vos haces esto, yo, Tania, voy a atentar contra tu hija, o yo, Tania, voy a divulgar tal cosa, ¿se entiende? Yo le estoy amenazando a Tania, le estoy coaccionando para que ella haga, no haga o para que tolere algo fuera de su voluntad. Esa es la coacción, en eso consiste la coacción. Después dice la coacción grave. ¿Qué es la coacción grave? El artículo 121. Dice, se aplicará una pena no menor de 180 días, multa o una pena privativa de libertad de hasta 3 años cuando la coacción se realizara mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física. Y también el numeral 2 dice, abusando considerablemente de una función pública. Yo le estoy coaccionando a Tania, yo soy la jefa de Tania, yo soy la directora de recursos humanos y ella está trabajando en la institución donde yo estoy y yo le digo algo a ella para que le amenazo para que ella pueda tolerar algo o para que no haga. Yo le digo, Tania, no me firmes ese documento, no hagas esto, porque si no, tal cosa, tal cosa. Y ella está realizando todo eso fuera de su voluntad. Entonces, ahí la coacción es grave porque yo me estoy aprovechando de mi función, de mi cargo, yo me estoy aprovechando, ¿se entiende? Entonces ahí es grave. O también que mediante eso, mediante lo que yo le estoy coaccionando, le estoy amenazando, estoy poniendo en peligro la vida de ella o su integridad también. Entonces eso hace que sea mucho más grave la coacción. ¿Se entiende? En eso consiste la coacción grave y la coacción normal, vamos a decirle que es el artículo 120. Luego tenemos la amenaza, el artículo 122. ¿Y qué dice la amenaza? El inciso primero, el que amenazara a otro con un hecho punible contra la vida, contra la integridad física o contra cosas de valor considerable o una coacción sexual en forma apta para alarmar, amedrentar o reducir su libertad de determinarse. Acá nosotros tenemos que entender que todos estos hechos punibles son para poder amenazarle a una persona, ¿se entiende? Para que realice algo. Y acá dice el que amenaza a otro con un hecho punible. Yo le amenazo a Douglas, yo le digo, Douglas, si vos no me realizás esto, yo voy a cometer este hecho punible, le voy a asesinar, no sé, a tu mamá, o le voy a hacer esto, o te voy a sacar todo tu patrimonio, todo lo que vos tenés, o contra la integridad física o yo te voy a dañar, yo te voy a romper, Douglas, la cara si es que vos no me realizás lo que yo te estoy pidiendo. Yo le estoy amenazando a Douglas con cometer un hecho punible contra él, ¿se entiende? Dice, el que amenazara a otro con un hecho punible contra la vida. Le digo, ¿sabes qué, Douglas? Yo te voy a matar si es que vos no me firmás este documento, ¿se entiende? O contra la integridad física, yo te voy a romper la cara, Douglas, si es que vos no me realizas esto, ¿se entiende? Contra cosas de valor considerable. Le puedo decir, ¿sabes que yo me voy a quemar tu casa? Entonces ahí le estoy amenazando para que, dice acá, para que en forma apta para alarmar, para poder amedrentar o reducir su libertad de determinarse. Douglas no quiere firmar ese documento, no quiere realizar, o sea, no quiere firmar porque al firmar ese documento él se está comprometiendo demasiado ya, está poniendo en peligro su trabajo, su todo eso, pero yo le digo, Douglas, yo le amenazo, vos no me firmás, yo voy a cometer este hecho punible, ¿se entiende? Esa es la amenaza, amenazar a otra persona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alarmar, hacerle tener miedo a esa persona para que realice lo que yo le estoy pidiendo, la intención que yo tengo para que él pueda realizar eso, ¿se entiende? Esa es la amenaza. Después dice también el artículo 123, tratamiento médico sin consentimiento. Y dice el que actuando según los conocimientos, o sea, el médico, ¿verdad? Y las experiencias del arte médico, proporcionara a otro un tratamiento médico sin su consentimiento. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué puede ser un tratamiento médico? ¿Por qué este entra también en hechos punibles contra la libertad? Porque yo no le autoricé al médico, por ejemplo,
le voy a poner un ejemplo, no sé, me quiero hacer los pechos y me fui para que me haga los pechos y yo quería una forma más chica nomás y el médico agarró, me puso el más grande que tenía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no sé, puede ser la parte estética o puede ser, no sé, algún tratamiento médico en la cual yo le dije al esto, sin embargo, el médico me realiza otro tratamiento, ¿se entiende? Ahí él está cometiendo este hecho punible. ¿Por qué? Porque no tuvo mi consentimiento, mi libertad de decisión, ¿se entiende? Es fuera de mi voluntad, me está realizando este hecho, ¿se entiende? Y dice acá, en el tercer inciso, dice, el hecho no será punible cuando el consentimiento no se hubiere podido obtener sin la demora del tratamiento. Por ejemplo, viene una persona accidentada, viene de una forma muy grave, se le tiene que amputar, por ejemplo, una pierna. No vas a decirle vos a esa persona que está gravemente herida, vos me das tu consentimiento, me das la libertad, vos me das esto, porque esa persona, ponerle que esté inconsciente, ponerle que ya está en un estado gravísimo. ¿Cómo vas a tener el consentimiento de esa persona? ¿Se entiende? Ahí dice que el hecho no se va a considerar punible. ¿Se entiende? Porque en ese momento lo que se necesita es salvar la vida de esa persona. Pero ¿cuándo es punible? Cuando el afectado no viene en forma muy grave, vamos a decirlo, no está en peligro de muerte. Tipo, yo entro a cirugía, el doctor me tenía que realizar X cirugía y me realiza otra cosa sin mi consentimiento, ¿se entiende? En eso, ese es el tratamiento sin consentimiento. Dice una parte también que yo había leído que acá en el inciso 2, la persecución penal del hecho dependerá en la instancia de la víctima. Y dice acá, si muriera la víctima, el derecho a instar la persecución penal pasará a los parientes. Por ejemplo, muere la víctima por ese tratamiento médico sin consentimiento, muere la persona y entonces dice que ahí pasa a instancia de los parientes. Son los parientes, si quieren llevar la persecución penal, son ellos los que tienen que llevar a instancia de los parientes en este caso. Va a ser ellos son los que tienen que comprobar este hecho. A eso se refiere este tratamiento médico sin consentimiento. Sin el consentimiento de la víctima siempre. Acá en este caso, ¿quién va a ser el sujeto activo? El sujeto activo es el médico, porque el médico es el que está realizando este hecho. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Va a ser la víctima. La víctima, la persona que se le está realizando ese tratamiento sin su consentimiento. Luego tenemos privación de libertad. Acá estamos hablando todo lo que sea relacionado a la libertad. Y dice acá, el artículo 124, el que privara a otro de su libertad será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa limitar, significa restringir la libertad de una persona. Yo le estoy privando a una persona de su libertad, estoy restringiendo su libertad. Por ejemplo, póngale que mi cónyuge me dice acá, no, vos no te vayas al Paseo de la Galería, te vas a quedar acá encerrada, acá vas a estar, vos no te vayas al Paseo de la Galería, no vas a hacer esto, me tiene acá. Entonces él está cometiendo este hecho punible que es privación de libertad, ¿se entiende? Está restringiendo, está limitando mi libertad, ¿se entiende? Y dice acá, ¿cuándo es más grave? En el inciso 2 dice, numeral 1, produjera una privación de libertad por más de una semana. Hace una semana ya que él me tiene acá encerrada, yo no puedo salir, está limitando mi libertad, ¿se entiende? Entonces ahí ya es mucho más grave cuando ya sucede una semana de esa privación de libertad. Después dice abusará considerablemente de su función pública, habla otra vez acá. Yo, no sé, pónganle que soy, no sé, de una función pública, puedo ser fiscal y yo digo, no, a esa persona le vamos a encerrar, vamos a tenerle encerrado, no sé, una semana porque él es sospechoso de tal cosa, por ejemplo. Pero si yo no tengo las pruebas necesarias de que realmente esa persona es sospechosa de cometer algún delito, yo no puedo encerrarle, por ejemplo, más de 24 horas, ¿se entiende? Entonces, a todo eso también se refiere también esta privación de libertad.
Después dice, o se aprovechara de una situación de dependencia legal o de hecho de la víctima. Acá lo importante es entonces entender que la privación de libertad significa limitar, restringir la libertad de una persona. Puede ser cuando es grave, cuando le encerras a una persona, cuando le privas de su libertad más de una semana o aprovechas, por ejemplo, de tu función pública también. ¿Se entiende? En eso consiste la privación de libertad. Luego tenemos extrañamiento de personas. Extrañamiento de personas significa el que mediante fuerza o engaño o amenaza condujera a otro fuera del territorio nacional. Manejen esto, que extrañamiento siempre es fuera del territorio nacional, así como la trata también. Tenemos la trata de persona, tenemos, o sea, la trata de persona en forma de explotación sexual, tenemos también en forma de esclavitud, todo eso. Cuando dice también trata, siempre es fuera del territorio nacional, y en este caso también extrañamiento de personas también es fuera del territorio. ¿Qué pasa? Yo, mediante fuerza o mediante engaño o también mediante amenaza, yo le puedo engañar a una persona y le llevo, por ejemplo, a España, por ejemplo, y a través de eso, de ese engaño que yo le estoy cometiendo, yo pongo en peligro su vida, su integridad física, ¿se entiende? O mediante fuerza también, yo puedo forzarle también para sacarle fuera del territorio a esa persona. Y dice acá para exponerle a un régimen que pusiera en peligro su libertad, su integridad o su libertad será castigado, dice. Bueno, acá lo que hay que entender es que mediante fuerza, mediante amenaza o mediante engaño, yo le saco a una persona fuera del territorio nacional para exponer, dice, en un régimen donde yo ponga en peligro su vida o su integridad física. ¿Se entiende? En eso consiste. Después tenemos lo que es secuestro, el artículo 126. También, nuevamente acá, todos estos hechos punibles es contra la libertad, o sea, contra la decisión de la persona. Yo le estoy obligando a esta persona o fuera de su voluntad, es todo. Secuestro, entonces, significa el que con el artículo 126, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial u otra ventaja indebida privara a otro de su libertad. Acá ya tenemos una palabra, acá tenemos ya palabras claves que son beneficio patrimonial. O sea, yo cometo, o sea, le privo de libertad a una persona y de esa privación que yo estoy cometiendo contra esa persona, de privarle de su libertad, ¿verdad? Yo quiera sacar un beneficio patrimonial indebido. Yo le puedo secuestrar a alguien y yo le llamo a su familiar y le digo, si no me depositan 100 millones ahora, yo voy a acabar con la vida de esta persona. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero sacar un beneficio, así como le dije, un beneficio patrimonial indebido a través de la privación de libertad que estoy ocasionando en esta persona. Eso es, o sea, en eso consiste el secuestro, así como le dije, privarle de libertad a una persona. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido. Ese es el secuestro. Y dice acá, ¿verdad? También dice que será castigado con una pena privativa de libertad de 5 a 15 años. Entonces es crimen. Por eso tampoco nos hace falta que ustedes sepan si es delito, si es crimen. No les pide eso ¿cómo es la profesora? Después tenemos toma de rehenes. Y dice el artículo 127, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 12 años. ¿El qué? Numeral 1. Privando de su libertad. Se dan cuenta lo importante que es este bien jurídico, todo cómo se protege la libertad, todo eso. Imagínense que se nos prive de nuestra libertad, que no podamos hacer algo, que no podamos salir, o que alguien nos secuestre, que alguien esto, todo eso, no sé. Y dice acá, toma de rehenes, ¿verdad? Privando de su libertad a una persona, la retuviera para coaccionar a un tercero. Toma de rehén es cuando le privamos, o sea, le privamos de libertad, yo le privo de libertad a una persona, pero con el fin de que, de que terceras personas puedan someterse a lo que yo quiero, a lo que yo intento. Por ejemplo, yo a una familia le tomo de rehén y mi intención es que
el familiar un familiar de esa familia, por ejemplo, que pueda someterse a lo que yo, por ejemplo, quiero que me firme un documento, ¿se entiende? O si, porque si yo la toma de rehén, por ejemplo, yo no se va a considerar toma de rehén si yo agarro, le privo de libertad a una familia, yo le llamo a un familiar y le pido plata. Ahí va a ser secuestro. Toma de rehén es cuando yo le privo de libertad a una persona para poder coaccionarle a una tercera persona para que haga, para que no haga o para que tolere algo fuera de su voluntad. ¿Se entiende la diferencia entre secuestro y toma de rehén? Así como le dije, secuestro es cuando yo le llamo a alguien y le pido plata o le pido algo, un beneficio patrimonial indebido. Y toma de rehén es cuando yo le privo de libertad a una persona, pero para coaccionarle a otra persona, puede ser a un familiar o puede ser a otra persona, para poder sacar, para poder obtener lo que yo estoy buscando, que puede ser para que haga algo, para que tolere o para que no haga también. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre toma de rehenes y la parte de secuestro. Con eso terminamos lo que es la unidad 4. Ahora sí les pregunto bien, yo no sé si tienen alguna duda de algunos puntos, díganme ahora, porque mañana ya vamos a tocar otras unidades. ¿Quedó claro así todo bien? Creo que sí, entonces. Gracias. Bueno, y mañana le voy a avisar a Migue a qué hora vamos a comenzar de vuelta a estudiar, ¿sí? Gracias, Migue, por organizar esta clase de repaso. Yo soy feliz así enseñando, hablando, eso todo. Excelente, profe, como siempre. Bueno, 10 de gracias. 10. Y nos vemos mañana, ¿sí? Preparen, Hecho. les felicito porque ya están empezando a estudiar con tiempo. Les felicito luego. Gracias, profe. Bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Besitos a Bien. todos. Gracias, besitos, chao, chao.